Quizá no haya época más atrayente y romántica que la Edad Media, aquella de los caballeros, la de los héroes con armadura, la de las grandes batallas, la de la cortesía y el honor. Bienvenidos a la Edad Media. Muchos piensan que la Edad Media fue un periodo oscuro donde no pasó mucho y que se llama así porque quedó colgando en medio del esplendor de la antigua Roma y el mundo moderno. Podemos decir que para muchos la Edad Media fue un bache en la historia, un periodo de transición como un sótano oscuro en el que el hombre permaneció oculto y del que salió nuevamente a la luz por el año 1500, cuando renacieron aquellas ideas de la antigüedad que habían hecho tan brillantes las épocas de Grecia y de Roma. Pero en este periodo sí que pasaron muchas cosas, pues fue en realidad por estos años cuando comenzó a formarse la Europa que conocemos hoy. España, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos, Escandinavia, Austria y Hungría. Pero entonces, ¿a qué se llama Edad Media y qué fue lo que pasó? Se llama Edad Media al periodo de 1000 años que transcurrió desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV, cuando se produjo la caída de Constantinopla. Y los acontecimientos más importantes fueron la caída del Imperio Romano. Pero ¿cómo un imperio tan grande pudo caer? En el año 395, el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en sus dos hijos, Honorio, quien formó el Imperio Romano de Occidente con capital Roma, y Arcadio, el Imperio Romano de Oriente con capital Constantinopla. En Roma había muchos problemas y desacuerdos entre sus gobernantes y ejércitos, y el pueblo estaba muy disgustado por nuevos impuestos. Esta crisis fue aprovechada por los bárbaros o pueblos germanos que se tomaron Roma, la invadieron y se instalaron en el imperio, creando varios reinos en el occidente romano. ¿Y qué pasó con esos reinos? Estos pueblos germanos no sabían leer ni escribir, entonces tomaron las enseñanzas del imperio romano como el cristianismo y el derecho romano. Después de la invasión había mucha inseguridad y temor en la gente por la falta de conocimiento. Sin comercio, sus habitantes se empobrecieron, tuvieron que dejar sus actividades y cultivar sus propios productos. Y es aquí donde nace el feudalismo. Y antes de que me pregunte, déjeme adivinar, ¿qué es el feudalismo? ¡Ay! Fue una sociedad organizada en estratos, en la que el poder estaba en la figura de un señor o caballero que era nombrado por el rey para proteger sus tierras y propiedades, y a cambio el rey le daba parte de las tierras conquistadas. Este acto se llama investidura. Las tierras que el señor administraba se llamaban feudos. Allí estaba el castillo donde vivía el señor y las aldeas de los campesinos que debían trabajar la tierra, quienes estaban obligados a cumplir todas las órdenes del señor que los protegía desde el castillo. Los campesinos debían trabajar sin descanso para producir todos los alimentos que necesitaban los señores, y lo que quedaba era para intercambiarlos por todo lo que necesitaban los mismos señores para sus campañas militares. Ay, no, ¿y por qué no se iban a trabajar a otra parte? Porque hacían un juramento de fidelidad al señor para que los protegiera. Y como ellos no tenían conocimiento del mundo y no tenían tierra para trabajar, les daba miedo ser atacados y no tener qué comer. La Edad Media se caracterizó por la lucha incesante. Gobernar era defender las tierras y atacar para conquistar otras. Entonces los nobles se unían y se prometían lealtad. Los campesinos y artesanos le juraban fidelidad al señor y todos juntos le debían fidelidad al rey. Esto se llamaba orden feudal. En la sociedad feudal el poder se distribuyó así. El señor era el encargado de dirigir la guerra.
El clero era el encargado de enseñar el cristianismo y el campesinado era el encargado del trabajo de las tierras. ¿Y cuánto duró este feudalismo? Esta sociedad feudal duró 1000 años en Europa. El pueblo germánico que más se destacó fueron los francos. Allí, en el siglo VIII, Carlos Martel, un guerrero al servicio de esta monarquía, vence con el apoyo de la Iglesia el intento de invasión de los árabes islámicos. Con esta gran victoria fue coronado rey, iniciando así una gran dinastía. Su hijo Pipino el Breve, que se llamaba así por su baja estatura, al saber que el Papa era jefe de la Iglesia y además tenía influencia en todos los cristianos del reino, mandó ejércitos a Italia para defenderlo de los invasores y agresores, permitiéndole formar los estados pontificios, que era el reino de la Iglesia. El Papa en agradecimiento le dio todo su apoyo y lo coronó rey de los francos. Después, su hijo Carlomagno aprovechó también esta alianza. Envió más ejércitos a Roma y fue nombrado protector de la Iglesia, y gracias a esto consiguió cristianizar a todos los habitantes del continente europeo. De esta manera logró formar un gran imperio, convirtiéndose en el emperador del Imperio Carolingio, donde impone la paz romana, buscando siempre la unión del imperio en una sola religión, basándose en el conocimiento. Y fue aquí donde se dio origen a las universidades, pues se construyeron muchas iglesias y monasterios que se encargaban de transcribir los conocimientos al latín y enseñarlos. Uy, qué interesante. ¿Y cuáles son las universidades más antiguas? La de Bolonia en Italia es la más antigua de Europa, seguida por la de Oxford y la de Cambridge. ¿Y cómo eran esas iglesias, monasterios y catedrales? Primero se destacó el arte románico y luego el arte gótico. Carlomagno se destacó por su inteligencia, la fuerza de voluntad y la superioridad con que gobernó. Luego de su muerte, el poder fue repartido en sus 3 nietos y se dividió en los reinos de Italia, Alemania y Francia. Pero Europa volvió a caer en guerras e invasiones que no permitieron la unión y crecimiento que buscaba Carlomagno, y que hoy sigue siendo uno de los principales anhelos de todos los estados que componen a toda Europa en la actualidad. Te voy a contar un poco sobre las invasiones islámicas. Fue un nuevo pensamiento religioso que nació en la península arábiga, donde habitaban cristianos y judíos, liderados por Mahoma, quien logró convertirse como jefe religioso, político y militar. Creó una religión llamada Islam y quien pertenece a esta religión es un musulmán. Su libro sagrado es el Corán, su Dios es Alá y Mahoma es su profeta. Te preguntarás qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo. Sí. Pues el Islam se expandió en los siglos 7 y 8 por la conquista militar y le arrebataron los territorios al Imperio Bizantino. Ay, sí, ¿qué pasó con el Imperio Bizantino? Al caer el Imperio Romano de Occidente, solo quedó un solo Imperio Romano, el de Oriente, que fue llamado también Imperio Bizantino, porque la ciudad de Constantinopla estaba ubicada en una colonia griega llamada Bizancio. Este imperio bizantino progresaba año tras año gracias al comercio, ya que por la ubicación estratégica de Constantinopla entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, la convertía en una puerta que comunicaba a Occidente con el mundo de Extremo Oriente. Su emperador Justiniano duró 38 años en el poder. Conquistó varios territorios como Italia, Grecia, Turquía, parte de España, África y Egipto. Justiniano pensó que la unión del imperio se lograría con la unión en la religión, así que obligó a todos los habitantes de su imperio a convertirse al cristianismo y mandó a construir muchas iglesias y fortalezas. También apoyó el arte. Su obra maestra fue la construcción de la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla.
Pero fuera del imperio, en Roma vivía la cabeza de la Iglesia católica, que era el Papa, quien gobernaba todo el mundo católico, desde el Vaticano, y a los papas no les gustaba el poder que Justiniano tenía sobre sus fieles. Aquí se forma la Iglesia ortodoxa separada de la Iglesia católica. A la muerte de Justiniano, ninguno de los emperadores logró mantener lo que se había conseguido y el imperio se fue debilitando. Llegaron las invasiones y fueron perdiendo sus territorios. Luego aparecieron las enfermedades, las plagas y las epidemias como la peste negra y más guerras. Todo esto hizo que un imperio de 1000 años decayera. Todo acabó cuando los turcos se tomaron Constantinopla utilizando un arma que habían conocido en China que lanzaba proyectiles. De esta manera, Constantinopla pasó a ser Estambul, capital del Imperio Turco, actualmente una de las ciudades más importantes de Turquía. Y así se dio fin a la Edad Media.